por lo pronto, pues le vamos a entrar directo en materia a propósito precisamente de lo que le dedicó el presidente López Obrador a esta mañanera. Pues se trajo al Dream Team de Petróleos Mexicanos y básicamente pues fue hacer la presentación de la adquisición ya del 100% de la refinería Deer Park, ahí en los Estados Unidos. Y pues bueno, evidentemente se vino también el ataque y la denostación nuevamente, la infodemia, si era una refinería chatarra, estuvieron pasándose algunas imágenes ahí, casi de un vejestorio, en fin, empezó a darse una campaña en redes sociales, en algunos medios de comunicación, para tratar de desacreditar esta adquisición, presentarla como un error. Pero bueno, ya sabe usted que hay, y ya vemos de pronto pues algún periodista ahí curioso que se pone a indagar, y hubo uno que ayer lo hizo y ayer pegó un hilo bien interesante, muy documentado como nos acostumbra nuestro querido Manuel Hernández Borbolla, que él es periodista y es el corresponsal de Russia Today aquí en México y se encuentra con nosotros y lo invitamos precisamente para hablar de esto. Manuel, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal Ernesto? Alberto, muy buenos días. Gracias por la invitación aquí para comentar este tema que ha acaparado algunos reflectores de lunes a la fecha. Así es. Bienvenido, Manuel. Gracias por acompañarnos a Momentum. Ajá. Entonces, mira, Manuel, te vamos a proponer aquí para echar a andar ahorita este tema. Manuel Borbolla publicó ayer en su cuenta de Twitter un hilo conductor que va poniendo algunos elementos importantes y precisamente lo que intentamos hacer varios periodistas es romper la infodemia. Y eso es lo que hizo Manuel Borbolla el día de ayer en su cuenta de Twitter. Manuel, tenemos las imágenes una por una de cada uno de los tweets, así numerados, y yo te voy a pedir, mi querido Leonardo, si vamos poniendo el primero de lo que publicó Manuel, y que Manuel, pues si tú gustas, pues irte de largo, precisamente explicando cuál es la investigación que hiciste y los elementos que fuiste encontrando. Bueno, ese que están publicando es el que publiqué hoy, con lo que dijeron en la conferencia matutina. Ah, ok. Entonces, ¿el segundo? Es otro... Tiene una imagen de Deer Park, el hilo de ayer. Ok. Y ese es el hilo de hoy. Ese es el hilo de hoy. Ok. Para actualizar el... Sí, ahorita lo hacemos, pero si quieres irnos platicando qué fue lo que fuiste encontrando y ahorita hago la corrección. Ajá. Sí, pues yo me puse como vi muchos comentarios en la prensa, algunos de estos comentaristas de negocios que hablaban que era un desastre, que era como invertir en Blockbuster, para comprar películas VHS hoy en día, cosas de ese tipo. O sea, para empezar el símil, pues me parece bastante desmesurado, ¿no? Comparar una refinería con un Blockbuster, pues ya de entrada te dice que está un poco chafa el análisis que vimos ayer entre varios grupos, sobre todo de la derecha y de estos grupos de analistas de negocios. Entonces yo tenía como muchas dudas de qué tan redituable sería una refinería a estas alturas, cuánto es pues las tendencias que hay en cuanto a la refinación a nivel mundial, y pues me puse a indagar una serie de datos y empecé un poco por describir la magnitud real de la refinería. De hecho, Shell en su página define a Deer Park como una de las refinerías más grandes de Estados Unidos, con una capacidad de alrededor de 340,000 millones de barriles de petróleo para procesar al día. De hecho, por ahí incluí un video promocional que hicieron en 2019 mostrando algunos aspectos de la planta, que yo creo que también es importante que la gente conozca pues qué se compró exactamente, ¿no? Incluso algunos medios por ahí calificaban a esta planta como si fuera una compra de cascajo. Yo creo que está muy exagerado ese
ese asunto. Y precisamente, pues para entender y poner en contexto esa situación, pues había que entender cuáles son las tendencias mundiales en términos de refinación. Cuando uno revisa, por ejemplo, el último informe de la Agencia Internacional de Energía, pues uno encuentra que de 2013 a 2018, diversos países han aumentado su capacidad de refinación, principalmente China, que en este periodo pues ha aumentado la capacidad de refinación en 31%. El otro gran sector donde se ha aumentado la refinación es Medio Oriente, principalmente en Arabia Saudita con 14%, Emiratos Árabes con 9%, y lo mismo ha sucedido con otros países como India con 9%, Rusia con 8%, Estados Unidos con 7%. Es decir, que las principales potencias geopolíticas del mundo, China, Rusia, Estados Unidos, han aumentado su capacidad de refinación de 2013 a 2018. Y lo mismo pasa con las inversiones. Nada más en 2019 en el mundo se invirtieron 52,000 millones de dólares en proyectos de refinación. Esto según datos de la Agencia Internacional de Energía. Entonces, pues todo este discursito que se ha tratado de construir en un sector de la prensa mexicana de que la refinación es un negocio obsoleto, es cosa del pasado, lo de hoy son las energías renovables y demás, pues es bastante tramposo, engañoso, porque si bien es cierto que hay una tendencia creciente a el uso de energías renovables, sobre todo en Europa, donde recordemos que pues, no tienen petróleo, salvo el caso de Noruega, por ejemplo, que es el único país como de la zona que es una potencia petrolera, pues todos los demás no tienen acceso a hidrocarburos. Entonces, pues en este afán o en esta mentalidad muy colonialista de sentirse europeos, pues muchos analistas analizan la realidad mexicana como si fuéramos Europa, pero pues no es el caso. Aquí tenemos una tradición petrolera y si bien es cierto que las reservas de petróleo pues van a la baja, tanto en México como en el mundo, pues todavía quedan algunos años para seguir consumiendo estas reservas. De hecho, pues prácticamente, y como lo confirmaron hoy en la conferencia matutina, el director de Pemex, Octavio Romero, pues las tendencias a usar petróleo se van a mantener de aquí al 2050, por lo menos. Ahora sí, ahí las tenemos, hilito, mi querido Manuel. Ah, perfectísimo. Pues esa es como una imagen ahí panorámica y más o menos estaba explicando de qué va la cosa. Si quieren le pasamos. A la siguiente. Sí, ese va el videíto que promociona Shell en su página para dar a conocer pues algunos aspectos técnicos de la planta. A lo mejor es un poco clavado, pero no está de más echarle un ojo para ver qué es lo que compró. O sea, la extensión en territorio es bastante grande. Eran bastantes hectáreas, ahorita no recuerdo exactamente la cifra, pero es un complejo bastante grande. Si quieren, le seguimos pasando. Esos son algunos de los comentarios que yo vi en la prensa que me llamaron la atención, que detonaron el hilo, y ahí están como las estadísticas que les comentaba de la Agencia Internacional de Energía. Eso es lo que ha pasado con el caso de China, Rusia, India, Arabia Saudita, y como vemos una tendencia creciente en la refinación. Caso contrario a lo que pasó en México. Aquí hoy estaban dando la cifra exacta de que cuando se entró el actual gobierno de López Obrador, pues las refinerías estaban funcionando al 32% de su capacidad. Algunos otros analistas que yo vi ayer comentando este asunto decían, es que la refinación no es negocio, vean la cantidad de pérdidas que ha dejado la refinación en los últimos años en México. Y yo digo, pues sí, tienes tus 5 refinerías trabajando al 30% de su capacidad, pues ¿cómo esperas no tener pérdidas? O sea, aquí el asunto es que era un plan con dolo, el hecho de abandonar las refinerías, dejarlas todas destartaladas, precisamente para justificar la privatización y las importaciones de gasolina, que es un tema que yo vengo siguiendo pues desde 2012 prácticamente. Si quieren le podemos seguir pasando. Ya está ahí la siguiente. Sí, por cierto, Manuel, perdón, la refinería Deer Park tiene 930 hectáreas, ya lo averigüé, que es un montonal. Y la refinería de Tula, que es una de las más importantes, si entiendo, no sé si la más grande de México, pero bueno, es de las más activas,
tiene 749 hectáreas, o sea, la refinería Deer Park tiene más terreno y más disponibilidad de expansión que cualquiera de las refinerías mexicanas. Es el dato que me parece importante apuntar. Sí, pues el hecho de que es una de las refinerías más grandes de Estados Unidos, pues ya te habla del tamaño de la adquisición, ¿no? Y el hecho de que haya costado pues una 10ª parte de lo que está construyendo la refinería de Dos Bocas, pues te habla de que fue un buen negocio para Pemex, sobre todo en el largo plazo. No sé, en los años recientes, con toda esta crisis de post-COVID y demás, pues qué tan redituable vaya a ser en el corto plazo, pero creo que de aquí a 10, 15, 20 años, pues sin duda va a ser una buena inversión para México. Si quieren Bueno, ahí también ese es otro documento ahí de la Agencia Internacional de Energía, en el que pues detalla estos montos de inversiones y de cómo países como Japón y Europa, que no son petroleros, sí han declinado un poco sus estándares de refinación para dedicarse a biocombustibles y otros temas, pero pues recordemos que el contexto de Japón y de Europa, los países de la Unión Europea, pues es diferente al caso mexicano, ¿no? Como lo comentaba hace ratito. Lo que sí es cierto, y como se muestra en esa lámina que está por ahí, es cómo han disminuido los márgenes de ganancia de la refinación, sobre todo para Shell, y de hecho ese documento es el informe anual de Shell en 2020, y se muestra cómo pues, se ha ido reduciendo el margen de ganancia, sobre todo de un índice que se llama el US Gulf Coast Coking, que es un tipo de petróleo o un índice de petróleo que manejan y que es el que procesan en Deer Park, y cómo ha pasado de tener un margen de ganancia de dólares por barril de 7 en 2018 a 2.3 en 2020. Pero obviamente, pues aquí también hay que hacer una acotación, porque recordemos que en 2019 ya se estaba gestando una desaceleración económica en varios países del mundo, ya se preveía una recesión a nivel global, y esto pues acabó detonándose o acelerándose en 2020 con todo el tema de la pandemia. Entonces, aún con el tema de la pandemia, pues sigue habiendo un margen de ganancia de más o menos de $2 en una época de mucha crisis, donde todas las petroleras del mundo perdieron dinero. Entonces, si por un mal año que tuvo la industria petrolera a nivel mundial, pues ya los analistas mexicanos de los grandes medios están diciendo que el sector petrolero no es negocio, pues a mí me parece un disparate. Y es más o menos el tenor en el que estamos metidos, ¿no? Por ahí promovieron mucho esta gráfica del financiero, donde justamente se muestran las pérdidas que tuvo Pemex en Deer Park en 2009 y 2020, pero pues digamos que fueron años excepcionales. Si uno revisa, digamos, esa gráfica a gran escala del 2000 a la fecha, pues vemos que durante muchos años sí fue negocio Deer Park para Pemex. Aquí también el dato que nos ha hecho falta, que yo estuve buscando ayer y no pude encontrar, es saber exactamente cuáles han sido las ganancias que ha tenido Deer Park año por año, o que ha tenido Shell en Deer Park año por año, porque yo por ahí tengo la sospecha de que de que Pemex estaba absorbiendo buena parte de pues de las pérdidas, mientras que Shell podía estar obteniendo algunos beneficios extra o por encima de la participación mexicana, porque pues ya sabemos cómo se las gastaban en los sexenios anteriores las cúpulas de Pemex, pues beneficiando a empresas privadas a través de esquemas de corrupción. Entonces yo por ahí todavía tengo la sospecha y la duda de si no nos estaban viendo la cara, y a lo mejor para Shell era mucho más negocio que para Pemex. Ese dato creo que todavía hay que amarrarlo bien. Yo estuve revisando los informes de Shell que presentan ante la Comisión de Valores de Estados Unidos y no venía tan desglosado hasta donde pude echar ojo ese asunto que me parece importante. Y obviamente, pues, con todo este asunto del cascajo, si quieren, pasamos la lámina anterior. Por ahí, otra más, una para adelante, esa. Shell por ahí comentaba que ellos no tenían planeado vender el complejo de Deer Park. En el comunicado donde se anuncia el acuerdo con Pemex,
para comprar el 50% de las acciones. Shell reconoce que fue una solicitud, una propuesta no solicitada por Shell. Y hoy en la conferencia matutina, pues acabaron confirmando esto que yo publiqué ayer, ¿no? De cómo en agosto de 2020, Shell dio a conocer que de las 14 refinerías, o de 14 refinerías que posee, pensaba vender varias, pero entre estos planes pretendía quedarse con 6 que consideraba de alto valor estratégico, entre ellas Deer Park. Pero fue en este contexto de que el gobierno mexicano dijo, pues si están dispuestos a vender refinerías, pues vamos a hacerles una propuesta para ver si nos podemos quedar con la otra parte de Deer Park, ¿no? Entonces fue a partir de agosto de 2020 que se empezó este proceso de negociaciones. Ahora, también el tema de el monto del pasivo, pues es un tema Ese es un... Ahí permíteme. No, y además, nada más ratificando esto que estás diciendo, de hecho, llamó la atención que el presidente López Obrador, precisamente en la mañanera, esa fue la condición que le puso al director de Pemex para la adquisición, que no sea una de las plantas que el gobierno de los Estados Unidos quiere vender o se quiere deshacer. Confirmando precisamente lo que habías publicado el día de ayer, que fue una oferta no esperada, y una de las grandes preguntas es, pues, ¿por qué? ¿Por qué la vendieron? Y esa es ahí como también otra de las desconfianzas que se dan, y tú ahí también haces una valoración precisamente a propósito de los pasivos, que yo tengo la impresión que en la mañanera se abordó, pero no siento que quedó tan clara esa parte a pregunta de un periodista. No sé cuál es tu valoración ahí, Manuel. Pues a mí me pareció que fue buena la información que dieron hoy en la mañanera. Sí, es cierto que el presidente López Obrador ahí medio titubeó y medio le dio la vuelta al asunto cuando le preguntaron cómo se iba a pagar ese pasivo tan grande, ¿no? De casi $1,000 millones de dólares. Pero pues hay que hacer algunas acotaciones, como bien lo mencionas. Pues ayer se estuvo diciendo, seguramente es una planta chatarra que nos están vendiendo, por eso Shell se quiso deshacer de ella, etcétera, etcétera, ¿no? Esta retórica completamente pues sin sustento, sin información, sin bases. Y cuando uno revisa las razones por las cuales Shell decidió vender Deer Park, pues resulta que en 2019 tanto Pemex como Shell adquirieron deuda para remodelar buena parte de la planta, modernizarla, mantenerla, digamos, en punto, ya que tiene un alto índice de efectividad, mientras las refinerías mexicanas están trabajando al 30% de su capacidad, o estaban trabajando al 30% de su capacidad, pues Deer Park se ha mantenido por más o menos en el 80%. Y eso es debido a los montos de inversión que le han metido. En 2019 se endeudaron para mantener a tope la planta, y posteriormente de 2019 pues vino este escenario de recesión que ya comentaba durante la recta final del 2019, y luego pues viene la crisis económica por el COVID, que recordemos que en 2020 pues el barril del petróleo llegó a costar $0 en un hecho pues atípico. Dramático, sí. Entonces pues las pérdidas pues también pegaron en el sector refinación, obviamente. Entonces, digamos que Shell y Deer Park venía de 2 años de pérdidas, y recordemos también que Shell no nada más tiene Deer Park como posesión, sino que es una empresa global de origen holandés que tiene plantas en todo el mundo. Entonces, Shell, para realizar operaciones en otros lados, necesitaba liquidez en efectivo. Entonces esa fue una de las razones por las que no vieron mal el hecho de vender Deer Park, además de que se libraban automáticamente de una deuda de, hoy lo sabemos, de casi 400 y tantos millones de dólares, como lo dieron a conocer hoy, porque justamente en la conferencia matutina, por ahí explicó, me parece que, no me acuerdo si Octavio Romero, sí, creo que fue Octavio Romero, que la operación de compra de Shell
costó en total 596 millones de dólares. Sí, Octavio. Y de estos, 106 millones de dólares van a ser pagados en cash, en efectivo, y 490 millones de dólares corresponden a la deuda que Shell tenía como parte de su participación en Deer Park. El total de la deuda de Deer Park, que ese también es otro dato relevante que no hay que perder de vista, es de 980 millones de dólares, según Octavio Romero. Entonces, sí es un pasivo grande que hay que ver cómo lo va a absorber Pemex, porque recordemos que las finanzas de Pemex pues no están así como que muy... Esa es la que te decía, que ahí sentí que Andrés Manuel ahí surfió un poquito en la respuesta. Sí, ahí le dio medio la vuelta diciendo que se iba a financiar con un dinerito de Banobras y no sé qué, pero no una respuesta muy contundente o que nos dejara satisfechos a varios, ¿no? Y yo creo que también pues hay que ahondar más en el tema de cómo están las finanzas de Pemex, porque hemos visto pues a las calificadoras pegándole un día sí y otro también, pero pues hay que ver cuáles son las perspectivas. Yo hasta donde conozco, pues está complicado porque el monto de la deuda creció de manera brutal con Emilio Lozoya, y durante el sexenio de Peña Nieto, prácticamente ahí destrozaron a Pemex, ya desde 2016 ya se viene hablando de la quiebra de Pemex. Entonces, sí. Lo sorprendente es que no se haya concretado, ¿no? Que era parte del plan en la reforma energética, pero curiosamente, pues cuando estaban endeudando a Pemex con cantidades brutales, las calificadoras de riesgo no mantenían la calificación de inversión para la petrolera, y ahorita que vemos pues un esfuerzo muy importante por tratar de sacar al buey de la barranca, vemos que un día le pegan y otro también a López Obrador y a Pemex, ¿no? Que para mí pues tiene que ver con los intereses del capital financiero transnacional a la hora de utilizar a las calificadoras como instrumento de coerción para otros temas. Entonces hay que tomar con pinzas lo que dicen las calificadoras, no menospreciarlo, pero sí hay que saber darle lectura a estos temas. Sí, porque básicamente la deuda de Pemex se asumió como deuda soberana, es decir, no va a responder nada más Pemex y las refinerías y sus activos, sino que responde el gobierno de México, que es una diferencia muy importante en cualquier otra petrolera del mundo, que es solita, que es nada más con sus proyecciones, sus activos, sus planes de inversión y todo lo que tenga, pero son solos, no lo respalda ningún gobierno. Y en el caso de México, pues Pemex es respaldada por la República Mexicana, por eso es que entiendo que es por eso la calificación, pues que se mantuvo más o menos positiva, tampoco es que fuera la mejor de parte de las calificadoras internacionales. Yo te quería preguntar, Manuel, hay una duda que tengo desde el momento en el cual se cambió el paradigma, para utilizar esa palabra que no le gusta al presidente López Obrador, con respecto a la industria petrolera mexicana. El gobierno de México está en la idea de reducir las exportaciones de crudo a un nivel básicamente el indispensable y concentrarlo en el abastecimiento del mercado interno. Con la compra de Deer Park entiendo que esta idea avanza en ese sentido, pero no sé hasta dónde pueda ser funcional esta ecuación de no depender de la importación de combustibles como gasolina y diésel, y al mismo tiempo reducir el ingreso de inversión de dinero líquido por la venta de petróleo crudo. ¿Cómo se puede subsanar una cosa y otra? Porque en materia de contabilidad va a haber un hoyo, en el sentido de que no va a ingresar una cantidad importante de recursos por vender crudo, pero al mismo tiempo se va a dejar de tener una salida importante de capital por la compra de combustibles. ¿Esta ecuación puede resultar en un equilibrio en finanzas, o hay un riesgo de que en el futuro corto, mediano, inclusive largo, pueda haber un problema en el ingreso fiscal para México por la decisión de reducir la exportación de crudo, Manuel? Yo no veo tanto ese riesgo, porque durante toda la era neoliberal se planteó de que pues, era más negocio invertirle a la exportación de crudo en lugar de la refinación, la petroquímica, que pues, se abandonaron para privatizarlas.
pero lo que estamos viendo en este gobierno, yo no veo una intención de reducir la venta de crudo. O sea, de hecho, por eso estamos viendo que el gobierno de López Obrador, en lo que lleva de su actual administración, pues ha invertido mucho en exploración. Han encontrado nuevos pozos, alrededor de 3 pozos de dimensiones importantes, sin ser esa gran mina de oro que fue Cantarell en su momento, pero digamos que han encontrado pozos y yacimientos importantes. Entonces, yo no veo esta tendencia de querer reducir las exportaciones de crudo. Lo que sí ha pasado es que pues, en años como el pasado, el 2020, pues las exportaciones de crudo se cayeron en todo el mundo. Entonces, eso sí puede afectar un poco, pero yo no veo que se vaya a quitar dinero de la perforación o de la exploración para canalizarlo a refinación. Y además es un déficit tan grande, el rezago es tan gigantesco el que tenemos en términos de refinación. Estaba yo sacando cuentas. La última refinería que se hizo en México fue la de Salina Cruz, Oaxaca, en 1979, hace 42 años. Mientras que en Estados Unidos actualmente tienen 138 refinerías, me parece, en operación, de las cuales la última y la más reciente entró en operación en 2019. Es decir, si no es negocio la operación de refinerías, ¿por qué en Estados Unidos todavía en 2019 echaron a andar una nueva refinería? Según datos de pues del gobierno de Estados Unidos o de la Secretaría de Energía de allá, ¿no? Entonces, pues toda esta retórica de que salía más barato importar gasolina que producirla, que fue la que predominó en la lógica neoliberal, pues era parte del proceso de desindustrialización del país. Recordemos que durante el sexenio de Salinas de Gortari, algunos secretarios como Serra Puche decía que la mejor política industrial de México era aquella que no existía. Entonces era no tener política industrial, así lo decía Serra Puche. Sí. Sí, entonces de alguna manera, pues esto pues, se plasmó de manera muy clara, contundente, pues en el sector petrolero, bajo esta lógica de que era más rentable importar gasolina que producirla, pues desfondaron al país y lo metieron en un serio problema de seguridad energética, porque recordemos que no nada más es un tema de negocios, no nada más es un tema de meterse dinero a la bolsa, como muchas veces lo ven los tecnócratas en esta óptica neoliberal, sino que pues es un tema de seguridad energética. O sea, las grandes potencias del mundo, Rusia, Estados Unidos, China, pues le dan una importancia estratégica a esta seguridad energética, porque pues a final de cuentas, si por X o Y razones de mercado ya no es redituable en algún momento para Estados Unidos o sus plantas venderle gasolina a México, como acabamos de ver que pasó con el gas a principios de 2021, que a raíz de una helada se disparan los precios del gas y que pues se quedó sin luz un sector importante de varios estados del país, prácticamente la mitad del país. Pues si esta situación se agrava en un momento de crisis o de coyuntura específica, te truenan al país en cuestión de días. Entonces, el tema de la gasolina y de los energéticos no es nada más un asunto de rentabilidad y de negocio, es un asunto de seguridad nacional, que muchos de los opinólogos y consultores privados del sector energético pues nunca toman en cuenta esta variable, ¿no? Yo por eso siempre se las recuerdo, y más a raíz de lo que acabamos de vivir. O sea, no es algo hipotético, como muchos decían que era casi un invento de chairos, eso de la seguridad energética y la soberanía energética, sino que pues ya lo padecimos. O sea, más claro ni el agua. Entonces yo creo que si bien hay que ser prudentes y ver hasta qué punto va a ser rentable la construcción de Dos Bocas, junto con esta compra con un gran pasivo de Deer Park en el corto y mediano y largo plazo, sí creo que en términos de soberanía energética y de seguridad nacional, pues se están dando pasos importantes, porque al final de cuentas yo también creo que era necesario construir una refinería aquí en México, en territorio mexicano. No es lo mismo, por más que también se adquiera la de Deer Park, pero nunca va a ser lo mismo tener la propiedad aquí en tu terreno que en Estados Unidos. Y para ejemplificar esa cuestión, pues tenemos el caso Venezuela, lo que ha pasado con Citgo, una de las filiales de la petrolera
estatal en Venezuela de PDVSA, de cómo pues a raíz de estos intentos de golpe de Estado que ha dado Estados Unidos en Venezuela, sobre todo en 2019, con Juan Guaidó y demás, pues le entregaron las cuentas de esta empresa que tenía varias filiales en Estados Unidos, principalmente de gasolina, precisamente, a Juan Guaidó, así con una mano en la cintura de Estados Unidos, dijo, pues ahora tú te vas a hacer cargo de las cuentas de Citgo de manera completamente arbitraria, ilegal y demás, pero pues son los riesgos geoestratégicos a los que uno se expone en estos temas de los energéticos y que muchas veces pues los neoliberales pues opinan como si estos riesgos no existieran, ¿no? Y pues ya sabemos que ante la llegada de un presidente como Donald Trump o la misma tendencia que ha tenido Estados Unidos a lo largo de su historia con los intereses que tiene en América Latina, pues países como México son muy vulnerables a que un día te cierren la llave y te truenen. Ya, así es, mi querido Manuel. Dice parte de la audiencia también, dice Espildión Estajerita, y si como dicen los que se oponen a López Obrador, esa refinería, eso salió ayer en el Universal, me parece, vale 14 veces más barata que Dos Bocas. No, más bien ellos lo pusieron al revés, ¿no? En el Universal salió esa nota al revés. Y dice Marlene, gracias por la información y análisis, son excelentes. Y Shell está vendiendo porque ya no les llega el petróleo robado a México, no se les permitirá seguir sirviéndose del petróleo de los mexicanos y las mexicanas. Este asunto que tocas, Manuel, también el tema de los energéticos como un asunto de seguridad nacional, pues es el propio López Obrador, por lo menos en 2 mañaneras se lo he escuchado decir con esas letras, con esas palabras. La seguridad, la soberanía energética es un asunto de seguridad nacional. Para quien no lo entienda, lo tiene que entender. Ha sido muy enfático en esa parte el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues ya veremos, mi querido Manuel, qué deviene con esta nueva refinería. Por lo pronto, sí me parece que uno percibe la sensación del presidente López Obrador, también del director de Pemex, pues casi una euforia. Es decir, me parece que ahí hay todavía más información que falta por comentar, pero casi podía percibir a Andrés Manuel, no sé, Alberto Manuel, si esa es la misma percepción, pero sí lo podía percibir con un triunfalismo importante con esta sorpresa, porque realmente sí se logró mantener una discreción completa sobre el tema y de pronto salieron con pues, ramo de flores para alguna gente que dice, de hecho, que son los comentarios que valen la pena rescatar de la propia audiencia y que es alguien que recuerda cuando estaba el presidente, cuando se rescató precisamente Pemex y que dice, nosotros aportábamos, llevábamos dinero, donábamos para el rescate de Pemex con Lázaro Cárdenas. Era un tema importante, la gente tiene una memoria ahí sobre esos momentos y esta decisión que se tomó, Manuel, Alberto, pues a algunas gentes les hizo recordar ese momento. No sé cuál es la valoración de ustedes sobre eso. Bueno, pues en parte me parece que no es tal, o sea, digo, sí No, es no. importante DIR PAC, por supuesto. Yo creo que más bien habría que verlo en la justa dimensión, porque tampoco podemos caer en el triunfalismo así tan excesivo. No sé qué piensas, Manuel, porque de un lado se plantea, y lo vimos ayer en toda esta campaña de suciedad que es la infodemia que les encanta a algunos en México, pues eso de decir que compramos chatarra, como decías tú, recordad, Manuel, que era como comprar Blockbuster. Eso pues, está totalmente equivocado, pero también hay un riesgo al momento de decir que la compra de Deer Park, que es una refinería importante, por supuesto,
pues equivale a todo lo que implicó la nacionalización del petróleo, que fue el fenómeno del cual se refieren en los comentarios, Sí, Manuel. de hecho dice textual Alicia Torres, mi mamá me contaba cómo toda su familia fue a donar el dinero de sus alcancías para pagar la expropiación de Pemex. Hoy sentí mucho orgullo ante el rescate de esa empresa mexicana. Pues si bien, claro, evidentemente no tiene una dimensión de una expropiación, por lo menos es a lo que evoca, ¿no? Este tipo de decisiones que se tomaron. Sí, yo creo que si bien, pues como bien lo comentaba Alberto, no podemos equiparar la nacionalización del petróleo en su momento con Lázaro Cárdenas, con lo que estamos viviendo ahora, pues sí es un intento importante, quizá como no habíamos visto desde la expropiación petrolera, precisamente por rescatar la industria petrolera nacional, que recordémoslo muy bien, o sea, la expropiación petrolera permitió a México pues su incipiente desarrollo industrial. Estos años que se hablaba del milagro mexicano, cuando la economía crecía pues a niveles que pocos países en su momento registraban durante la década de los 50, 60, pues se debió en buena parte a que la expropiación petrolera permitió financiar muchos proyectos como el Instituto Mexicano del Seguro Social, como la UNAM, etcétera, etcétera. O sea, mucho de lo que ha construido este país, pues pasó por la expropiación petrolera, que es una narrativa que los gobiernos neoliberales quisieron borrar y que incluso pues llegamos al absurdo durante la reforma energética de que Peña sacaba spots diciendo que Lázaro Cárdenas también estaba a favor de la privatización, ¿no? Ya el absurdo completamente, y que ese absurdo pues fue solapado por los grandes medios de comunicación en México. A mí me tocó cubrir la reforma energética en el Senado y pues era evidente la manera en que se estaba beneficiando este proceso de privatización. Entonces, yo creo que si bien pues, no hay que ser triunfalistas tampoco, hay que ser mesurados y ver los pormenores, creo que Deer Park sí fue un gran golpe del gobierno de López Obrador, sí dieron un manotazo de autoridad con esta sorpresa que nadie se le esperaba y que incluso pues algunos analistas opositores al gobierno pues como que no saben muy bien por dónde entrarle o por dónde criticar este asunto, que sin duda yo creo que va a ser un beneficio para el país. ¿Hasta qué punto o hasta qué alcances puede tener esta operación? Pues es muy difícil de saberlo actualmente porque también hay que ver cómo se va a dar las tendencias en la industria petrolera a nivel global, pero yo creo que sin duda pues fue una muy buena adquisición, digamos por 600 millones de dólares más o menos, pues se adquirió una de las mejores refinerías de Estados Unidos, con esta compra que se hace a Shell, mientras por ahí estaban recordando, que creo que es una nota tuya, Alberto, no estoy seguro, es esta nota de que salió en la BBC hace un tiempo. Sí, esa la escribí yo justamente y ayer se la recordaba se la dediqué al impresentable sujeto ese que se apellida Calderón Hinojosa, que andaba desatado ayer criticando esto de Deer Park, y yo dije, bueno, pues ¿tú de qué hablas, mano? Pues ahí está esta refinería, esta barda que mandó construir, que costó 620 millones de dólares, la pura barda, bueno, y también el mantenimiento de la barda, porque era lo único que se destinó, porque cada año con año se destinaron recursos fiscales para la nueva refinería de Tula, que no existía, lo único que había era una barda. O sea que durante el gobierno de Calderón se invirtieron 620 millones de dólares, que es más de lo que costó esta refinería, para una barda que rodea un terreno inútil de 700 hectáreas. Sí, esa nota la escribí yo en la BBC hace algunos años y la recordé ayer justamente, Manuel. Sí, justo pues es increíble, ¿no? Como muchos analistas hoy revisan con lupa y rigor, según ellos, esta compra de 600 millones, cuando pues 600 millones invertidos en una barda pasaron pues prácticamente de noche en la gran prensa mexicana. Yo no recuerdo así grandes titulares o una campañita mediática como la que traen ahora en periódicos como el Universal, Reforma, pues hacer escándalo de este asunto, ¿no? Que recordemos, pues la administración de Calderón fue un desastre. Si le sumas esos 600 millones de dólares de la barda de la refinería de Tula, que nunca se construyó, le sumas el desastre financiero de las acciones de Repsol, le sumas toda la trama de las cuentas paralelas de PMI, que tienen mucho que ver con este asunto de las importaciones de gasolina, que realmente pues crearon
una partida secreta dentro de Pemex en la que no sabemos en qué se usó ese dinero. Hoy me llamó la atención que hicieron esta pregunta en la conferencia matutina y que Octavio Romero justamente comentó que ya había iniciado varios procesos judiciales por el desfalco en PMI. Sigue siendo un tema muy opaco, no acabamos de entender de qué dimensiones, pero yo, pues, que he seguido este tema ya desde hace pues, algunos años, sí me queda claro que todo el esquema de privatización silenciosa que se dio con las filiales privadas de Pemex, dentro del grupo PMI, pues explican en buena medida estos intentos de privatizar y de abandonar las refinerías y de pulverizar a Pemex, porque a final de cuentas los gobiernos en turno tenían una partida secreta gigantesca que todavía no se ha documentado bien. Yo creo que todavía hay mucha historia que contar y que los mexicanos nos vamos a sorprender el día que realmente sepamos, con lujo de detalle, de qué tamaño era esta partida secreta que se estaba utilizando para hacer negocios como el de este negocio de los astilleros en Vigo, que también fue otro negocio fallido de Calderón con Pemex. O sea, todos los negocios, grandes negocios fallidos de Pemex, incluyendo lo de Odebrecht, las plantas de agronitrogenados y demás, todos esos pasaron por las filiales privadas de Pemex. Y eso pues tiene una lógica. Ahí se robaron una cantidad de dinero que yo me atrevería a decir que todo el saqueo que ha habido en la industria o en el sector energético, pues es incluso superior al Fobaproa. Yo creo que es el saqueo más grande de la historia de este país y que todavía no se ha documentado debidamente las dimensiones que ha tenido este asunto, y pues obviamente pues eso ha repercutido en la situación de desastre actual que padecemos en México, ¿no? Es un tema que muchos analistas de las secciones de negocios que no ven más allá de la coyuntura de la semana, pues omiten en sus sesudos análisis de la realidad mexicana. Sí, es clarísimo, sí. Es clarísimo que andan en otro tenor. Y perdón, Ernesto, es que sí, adelante. Me pide ahora sí que me dicen que diga el nombre de este impresentable, Potemkin, me dice, pues dígalo el nombre de ese sujeto. Pues el sujeto impresentable, el que causó el desastre en materia petrolera, el que nos trató de convencer de que había un tesorito y no era Laura León, el tesoro escondido en aguas profundas, fue este sujeto llamado Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Ese es su apelativo, su nombre completo. Perdón, Ernesto. Pues bueno, ya lo dijo y lo tenía que decir, mi querido. Bueno, fue a petición del público, de la audiencia, perdón. Sí, bueno, y Manuel, pues la gente te agradece muchísimo que compartas estos conocimientos que has ido adquiriendo en este largo seguimiento al tema. Vaya, te han comentado hasta las fotografías que tienes atrás, que tienes que hasta el Che Guevara, no sé, yo no lo vi por ahí. Pero... mira, sí, pero debe andar por acá. Pues sí, pues ya ahí la audiencia ya hizo una revisión también de tu casa ahí, así que vayas a mover tantito la cámara. Manuel, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada y seguimos en comunicación, mi querido Manuel. Muchas gracias por la invitación. Me dio mucho gusto platicar este tema con ustedes, dos periodistas que admiro y respeto. Y pues gracias también a la audiencia por sus comentarios y por acá andamos. Órale, un abrazo. Hasta pronto. Aquí andamos, Manuel, gracias.